Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos a 5 de agosto del año 2022 con este texto de Al-Kindi, que en realidad son una recopilación de 3 obras contra la infinitud del mundo, otorgado por la Universidad de Oxford. Ciertamente la finitud del mundo ya quedó absolutamente probada en el texto anterior relativo a la filosofía primera, pero no es el único texto que nos habla sobre esta fascinante teoría de la finitud del mundo, sino que ahora estamos en presencia de 3 textos que abarcan el mismo tópico. Se dice que estos son textos anteriores al de su conocida obra Filosofía Primera, y por eso es que se lo trata después, pero la verdad es que estos textos confirman de alguna forma la obra mayor de Al-Kindi. Así que sin más introducción, vamos allá. Bueno, en primer lugar entonces tenemos el primer texto, que es sobre la quiddidad de lo que no puede ser infinito y lo que es dicho de ser infinito. Al-Kindi comienza advirtiendo ciertos supuestos sobre lo que puede y no puede ser infinito. En primer lugar dice, si una cosa es sustraída de otra, lo que queda es más pequeño que aquello que se sustrajo. Si una cosa es sustraída de otra, cuando la parte sustraída es devuelta a su parte original, la cantidad es la misma antes de la sustracción. Cuando las cosas combinadas son finitas, el resultado es finito. Y por último, si hay 2 cosas y una cosa es más pequeña que la otra, entonces la pequeña medirá la más grande o una parte de ella. Como pueden ver, de esto se deducen ciertas conclusiones lógicas que el mismo Al-Kindi nos ofrece. Es decir, si de un cuerpo infinito se extrae un cuerpo finito, este será finito o infinito. La misma idea que habíamos visto sobre la filosofía primera, ¿se acuerdan? Cuando yo daba el ejemplo de una línea, y esa línea cortábamos un intervalo de esa línea y nos preguntábamos si este intervalo cortado, bueno, ¿es finito o infinito? Si decimos que esta línea es infinita y este intervalo que nosotros sacamos es finito, entonces se daban ciertas conclusiones imposibles, una contradicción es imposible, como dice el mismo Al-Kindi. O si este intervalo que nosotros sacamos de esta línea infinita fuera infinito, también se daban ciertos absurdos y conclusiones imposibles. Claro, porque si ustedes piensan, tengamos esta línea, vamos a hacer el mismo ejercicio que el libro anterior. Tenemos una línea infinita, vamos a suponer que es infinita. Entonces, extraemos un intervalo de esta línea. Perfecto. Entonces, esta línea que hemos extraído, este pequeño intervalo, ¿cómo lo vamos a caracterizar? ¿Es finito o es infinito este intervalo? Entonces, el problema surge cuando decimos si es infinito o no, porque si nosotros decimos que este intervalo que nosotros extraemos de una línea que es supuestamente infinita y decimos que este intervalo es finito, entonces la línea que se suponía era infinita en realidad nunca lo fue, porque ¿cómo le vamos a sacar entonces una parte finita de ella? Por lo tanto es una contradicción imposible, es absurdo. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Es decir, esta línea es infinita, extraemos un intervalo y este intervalo lo hacemos infinito, es decir, o lo caracterizamos más bien como si fuera infinito. El problema es que vamos a tener un infinito que en realidad tiene fin, porque si cortamos ese intervalo tiene un punto A y B. Entonces tiene comienzo y tiene fin, por lo tanto no es infinito. Entonces, sea como sea, si a una línea o un cuerpo infinito yo corto un intervalo y tengo que decidir si este intervalo va a ser finito o infinito, cualquier razonamiento, cualquier elección que yo haga con respecto a ese intervalo va a ser una contradicción absurda. Y por lo tanto, como esto no es posible, es decir, como esto no es posible, no puede existir un cuerpo infinito. No puede existir un cuerpo infinito, porque al cuerpo infinito se le podría extraer una parte, ¿no? Se le podría extraer una parte y tendríamos que decidir, al igual como decimos en la línea, tendríamos que decidir, ¿esta parte del cuerpo es finita o infinita? Entonces ahí se da una contradicción imposible y por lo tanto Al-Kindi nos dice que esto
es imposible que sea de este modo. Vamos con el segundo texto sobre la unicidad de Dios y la finitud, del cuerpo del mundo. Todos estos textos, como podemos ver, quieren probar la finitud del mundo. ¿Y por qué Al-Kindi quiere probar la finitud del mundo? Como habíamos visto en su biografía, Al-Kindi no está de acuerdo con la postura aristotélica de que el mundo es eterno. Como lo habíamos visto en el libro de Seyyed Hossein Nasr, Al-Kindi pone a Aristóteles en contra suya, es decir, en contra de sí mismo. Me refiero a Aristóteles, ¿no? Entonces, para probar esta serie de cuestiones sobre la unicidad de Dios y la finitud del cuerpo, Al-Kindi recurre a los mismos axiomas establecidos anteriormente. Si una cosa es sustraída de otra, lo que queda es más pequeño que aquello que se sustrajo. Si una cosa es sustraída de otra, cuando la parte sustraída es devuelta a su parte original, la cantidad es la misma antes de la sustracción. Cuando las cosas combinadas son finitas, el resultado es finito. Si hay dos cosas y una cosa más pequeña que la otra, entonces la pequeña medirá a la más grande o una parte de ella. Claro, estas son conclusiones lógicas. ¿Y por qué Al-Kindi está usando esto? ¿Por qué Al-Kindi usa axiomas? Porque los axiomas, en verdad, no necesitan demostración. Por lo tanto, como no necesitan demostración y son absolutamente evidentes, seguramente Al-Kindi pensaba que esta forma de argumentar era mucho más clara, mucho más precisa y irrefutable. Entonces, de lo que habíamos leído, de estos cuatro axiomas, se derivan algunas consecuencias. Fíjense, si de un cuerpo infinito se extrae un cuerpo finito, este será finito o infinito. La misma deducción. Si el cuerpo extraído es finito, entonces el cuerpo producido de los dos es finito. Por lo tanto, será más pequeño de lo que es sustraído. Sin embargo, dijimos que el cuerpo en primer lugar es infinito y luego algo finito fue sustraído de algo infinito, y esto es una contradicción. Y lo mismo ocurre en el caso de que se extrajo un cuerpo desde un cuerpo infinito. En consecuencia, se prueba que no puede existir un cuerpo infinito. Todas las cosas predicadas de aquello que es finito es finito. Es decir, no hay nada más evidente. Si yo extraigo algo de un cuerpo finito, eso va a ser finito, eso que extraje, ¿no? Ahora bien, el cuerpo del universo puede ser incrementado infinitamente en la imaginación. Claro, si ya dijimos que el cuerpo, que no pueden existir un cuerpo infinito por esta lógica que usa Al-Kindi, veamos si se puede en la imaginación. ¿Podría hacerse en la imaginación? Es decir, tenemos un cuerpo infinito en la imaginación. Podemos extraer de este cuerpo infinito una parte infinita o finita usando la imaginación. Bueno, Al-Kindi dice que si esto es así, entonces el universo es infinito en potencia, no en acto, ya que la potencialidad tiene que ver con la posibilidad de ser algo en la existencia. Como el infinito en acto no es potencia, entonces no existe un infinito en potencia, pues este no podría incrementarse infinitamente, condición sine qua non del infinito. Claro, porque tenemos que pensarlo. Al-Kindi nos dice que si no existe el infinito en acto, con mucha menos razón va a existir un infinito en potencia. Además, el mundo está sometido al tiempo y el tiempo es movimiento, y no existe tiempo si no existe movimiento. En consecuencia, el mundo es finito. Es decir, Al-Kindi no nos da ninguna posibilidad de que el mundo pueda ser infinito en acto o en potencia. Simplemente no es infinito de ninguna manera. Y esto es muy importante porque si no es infinito teóricamente, lógicamente, usando los axiomas, fíjense lo que pasa, que tampoco es infinito en la imaginación. Es decir, tanto en la imaginación se da el absurdo como también en la razón. Y uno podría pensar que en la imaginación no se da ese absurdo porque la imaginación es más libre, creativa, pero esta imposibilidad también se da en la imaginación.
Luego Al-Kindi se propone hablar sobre el movimiento y nos dice que el movimiento es un cambio de estado. Cuando el lugar de todas las partes de un cuerpo cambia, entonces su lugar también cambia. Cuando su margen cambia, entonces se acerca o se aleja más del centro. Si cambia la sustancia, entonces se produce la generación o corrupción. Todo cambio mide la duración de lo que cambia, principalmente el cuerpo. En cuanto a la creación, nos dice que el cuerpo es necesariamente creado. Lo que es creado por un creador y el creado están relacionados. El creador debe ser uno o muchos. Si es mucho, es compuesto, y si es uno, es simple. Si es múltiple, entonces podemos decir que el creador y lo creado tienen semejanza de ser múltiples. Si vamos a la búsqueda del primer creador o agente, nos encontraremos que siempre será múltiple. Si se entiende que el creador de lo múltiple, ¿no es cierto?, es múltiple. Sin embargo, si tenemos un creador del creador múltiple, dicha multiplicidad procederá hasta el infinito, va a ser en potencia. Y esta cadena infinita de agentes no termina, y en consecuencia nada podría producirse, cayendo en una contradicción imposible, porque en realidad sí se producen las cosas, ¿no? Entonces ese es el segundo texto de Al-Kindi. Vamos con el tercero, que es una epístola a Ahmad ibn Muhammad al-Khurasani sobre la finitud del cuerpo del mundo. Entonces, Al-Kindi comienza esta carta diciendo que el mejor elemento para demostrar algo es la costumbre. Pero ¿cómo? ¿No habíamos dicho que era el axioma, esto que no necesita demostración y que es infalible? Bueno, al parecer cuando Al-Kindi nos habla de costumbre, se refiere a los axiomas cuyo contenido no necesita ser demostrado. Claro, porque la costumbre es eso habitual, es eso que sucede siempre o que generalmente sucede y que en realidad tiene tanta lógica, tiene tanto sentido y tiene tanta, por decirlo de alguna manera, concurrencia, que nadie estaría dispuesto a negarlo. Por ejemplo, se nos hace una costumbre que si vemos la reunión de las nubes en el cielo, es posible que llueva. Eso es una costumbre, por decirlo de algún modo. Cuando se arroja una pelota hacia arriba, es esperable, es habitual que caiga. Entonces, de alguna manera, Al-Kindi equipara, ¿no es cierto?, la costumbre con el axioma, ¿no? Bueno, veamos entonces algunas convenciones terminológicas que nos da Al-Kindi. Antes de ver las razones de la finitud del cuerpo, hay que analizar ciertas convenciones terminológicas. Por ejemplo, la magnitud implica tres cosas: la longitud, la altura y la profundidad. Para Al-Kindi, el sinónimo de magnitud es básicamente el cuerpo. Magnitudes homogéneas. Estas son clasificadas en tres: toda línea, toda superficie y todo cuerpo. Para el género de las líneas aplican todas las líneas, pero no todas las superficies ni cuerpos. El género de cuerpos aplica a todos los cuerpos, pero no a las líneas y a las superficies. Pero el género de los cuerpos es la magnitud que comprende tanto la línea, la superficie y el cuerpo. Por lo tanto, las magnitudes homogéneas son aquellas que caen en uno de los géneros de la magnitud. Esto es, la línea, la superficie o el cuerpo. Y luego nos dice que ninguna magnitud que sea más grande que otra no son iguales. Vamos a ver cómo se razona esto. Dos magnitudes, tenemos A y B. Supongamos que A y B son iguales. Si no son iguales, entonces A es más grande que B. Dejemos que A sea más grande que B. Perfecto. Entonces A y B son desiguales. Pero en principio se dijo que eran iguales. Por lo tanto, si en principio son iguales, no pueden ser desiguales. Y en conclusión, son iguales. Son iguales. Cuando una magnitud del mismo género es añadido a un género homogéneo, a saber, magnitudes iguales, el resultado es desigual. Este es un juicio verdadero. Si fuera que
lo añadido fuera igual cuando se une a la magnitud homogénea, entonces habría un juicio erróneo. Claro, está diciendo que si hay una magnitud del mismo género y este es añadido a un género homogéneo, es decir, de magnitudes iguales, el resultado es desigual. Claro, porque va a ser más grande. Son del mismo género, ¿no? Estas dos cosas son del mismo género, pero si se unen va a haber un resultado desigual. Ya no van a ser de una medida propia, sino que van a ser más grandes. Entonces, por ejemplo, tenemos dos magnitudes, A y B. A y B son iguales. C es homogénea a A y B. Entonces C se añade a A. Entonces AC es más grande que B. Y esto es necesariamente así, porque de otro modo, si tuviéramos las dos dimensiones A y B son iguales. C es homogénea a A y B. C es añadida a A. Entonces AC es más grande que B. Porque si B es igual a AC, entonces A es igual a AC. Y sin embargo, A es parte de AC. Entonces, A, que es una parte, es igual que AC, el todo. Y esto es absurdo, esto es imposible. Entonces B no es igual a AC. Claro, nos explica entonces Al-Kindi de este modo, que teniendo dos magnitudes homogéneas, si se unen, no siguen ya siendo lo mismo. Ninguna de las dos va a ser lo mismo si se une la una con la otra. En otro caso, AC es menor que B. Pongamos que AC es menor que B. Pero B es igual a A. A es más grande que AC. Luego la parte es más grande que el todo. Y obviamente eso es un absurdo. En consecuencia, AC es más grande que B, que era aquello que se quería demostrar. Por lo tanto, cuando una magnitud del mismo género es añadida a otra magnitud, la suma es la resultante de una magnitud más grande. Es así que dos magnitudes finitas no pueden dejar de ser finitas. Y así no existen dos infinitos, es decir, no existe el infinito en potencia, no existe, por mucho más que añada, no existe un infinito, ¿no? Y ahora, por medio de otro silogismo, Al-Kindi se propone ver que cuando una magnitud de un determinado género se une a otra de un género cualquiera, el resultado es que estas son más grandes que cualquier otra magnitud. Pero es imposible que esto pueda pasar con dos magnitudes infinitas. Pero veamos si esto es posible. Veamos un ejemplo. Tenemos la línea A y B. Este ejercicio es un poco complicado. No, tengamos la línea AB. Una línea AB y CD. Tenemos una línea AB y CD. Ambas son infinitas. Es imposible que una sea más grande que la otra. Ambas son iguales, son infinitas. Si fuera el caso, dejemos que AB sea más grande que CD. Entonces AB es más grande que CD. AB sería un múltiplo de CD o bien CD con algo más de cantidad. Claro, porque si las dos son infinitas, pero dejamos que AB sea más grande que CD, entonces AB podría encontrarse en CD o CD podría encontrarse AB pero con algo más de cantidad. Si AB es un múltiplo de CD, entonces CD mide numerosas veces a AB. Claro, AB ya habíamos dicho que es grande, CD es la más pequeña, pero las dos son infinitas. O sea, todavía se dan cuenta que esto de todas formas sigue siendo absurdo, pero estamos probando. Entonces, CD sería AB, pero midiéndolo numerosas veces. Si CD es algo con más cantidad, entonces CD mide una parte de AB. Y nombremos a esta parte que mide AB AF. Luego tengamos una parte que mida CD o una parte igual a los múltiplos de CD y llamemos a esta parte EF. Así, la parte infinita que era AB es finita. ¿Por qué? Porque ahora puede medirse por EF. Lo que es finito es igual a lo finito y por lo tanto CD es finito. Y sin embargo habíamos dicho que CD y AB eran ambas infinitas. Contradicción imposible, dice Al-Kindi. Entonces las magnitudes homogéneas que son finitas
tienen una suma finita y no infinita. Veamos otro ejemplo. Al-Kindi nos dice dos magnitudes finitas, A y B. Supongamos que la suma de ellas hace una magnitud infinita. Entonces dibujemos una línea C igual a una magnitud A. Y dibujemos una línea D igual a una magnitud B. En este caso, entonces CD es igual a la suma de AB. Porque dijimos que eran C y D, o sea, C es igual a A y D es igual a B. Hagamos de CD líneas que se extienden infinitamente. En ese caso, la suma de C y D daría como resultado, supuestamente, una magnitud infinita. Pero una magnitud infinita no decrece si se le extrae un intervalo. Entonces, si nosotros quitamos a CD una magnitud finita igual a A, como sería C, y quitemos a CD una magnitud finita igual a B, como sería D. Si quitamos C, entonces queda D. Si sustraemos D, queda nada. Por lo tanto, CD sería finito. ¿Por qué? Porque tiene partes. Tiene partes. Todo lo que tenga partes ya no es infinito para Al-Kindi. Y finalmente, en este mismo texto, tiene un título que es Imposibilidad de que el cuerpo infinito exista. Para Al-Kindi no es posible que un cuerpo infinito exista. Muchos imaginan que al infinito puede quitarse alguna parte del mismo usando la imaginación, como habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, usando la forma, un círculo o cualquier otra figura, pareciera ser que podemos quitarle algo al infinito. Si esta figura imaginaria fuera sustraída de una magnitud infinita, entonces tenemos dos opciones. Esto que se extrajo es finito o infinito, es decir, volvemos a caer en la misma lógica. Si fuera finita sería la suma de dos magnitudes, pero sabemos que todo lo finito es finito. Y si fuera infinita, entonces la parte sustraída sería igual de infinita que la primera magnitud infinita. Contradicción imposible. En consecuencia, no solo en la realidad el cuerpo no puede ser infinito, sino que en la imaginación también se da tal contradicción. Al-Kindi da gracias a Dios y termina la epístola aconsejando no dejarse llevar por el comentario falso de otros intelectuales. Al-Kindi asegura que a Al-Khurasani asegura a este hombre que la prueba matemática basada en axiomas son las más claras y simples, además de ser intermedias entre la sensación y el intelecto. Claro, Al-Kindi se sirve de esto porque, en cierto modo, nosotros antes de Al-Kindi veíamos a Aristóteles. En Aristóteles teníamos los silogismos, ¿se acuerdan? Teníamos los silogismos de primera, segunda, tercera categoría. Entonces teníamos que el más grande silogismo era el primero, el bárbara, ¿no? Que era el más perfecto, era el silogismo más perfecto. Pero claro, puede ser que existan silogismos imperfectos que se subsidien con otros más perfectos. Y ahí Al-Kindi, bueno, tiene esta manera de pensar de que los axiomas, son mucho más perfectos, son mucho más evidentes y son mucho más claros que la construcción de silogismos. Entonces, esto ha sido los tres textos contra la infinitud del mundo. Para Al-Kindi es evidente entonces que el mundo es finito, total y absolutamente finito. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Que estén muy bien, cuídense, chao.